televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo Ojalá 4RD. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados se preparan para reuniones polémicas los próximos días 22 y 23 de junio, destinadas a revisar si se echarán atrás con las reducciones del suministro implementadas hace 18 meses. Si bien los productores en condiciones de reactivar la producción están dispuestos a hacerlo, crece la oposición de los países que no pueden. Y realmente este es un indicio de que pudiera comenzar a haber desavenencias importantes en términos de este acuerdo de la OPEP y Rusia para poder aumentar los niveles de precios. Si Arabia Saudí y Rusia habían defendido que es necesario aumentar la producción de petróleo, ellos tienen capacidad para hacerlo, para que los precios no sean un impedimento al crecimiento de la demanda. Ya ha aparecido el primer país que ha dicho no de forma abierta a bombear más crudo. El ministro de Petróleo de Irak, Jafar al-Uaidi, ha defendido el pasado lunes que los miembros de la OPEP no cedan a las previsiones y a las presiones para aumentar la producción de crudo de acuerdo a algunas fuentes vinculadas a la OPEP. El petróleo del tipo Brent ha reaccionado con subidas del 0,5% al 0,8%, que acercan el barril a los $77 por unidad, mientras que el crudo de tipo West Texas, de referencia norteamericano, avanza 0,8% y se sitúa por encima de $66 el barril. Mientras tanto, fuentes de Arabia Saudí aseguran que la producción del reino se ha elevado hasta superar ligeramente los 10 millones de barriles por día, dejando entrever cuáles son sus intenciones para la próxima reunión de la OPEP. Este movimiento supone un incremento de casi 200,000 barriles respecto al dato anterior de bombeo. Los productores deberían debatir de forma sabia y con los hechos en la mano, ha defendido al-Uaidi, sin ser influidos por presiones y llamadas conflictivas para lanzar más petróleo al mercado, algo que podría llevar a resultados indeseados, ha dicho el ministro de Petróleo de Irak. El ministro se ha hecho eco de esta manera de las informaciones publicadas la semana pasada que informaban de que Estados Unidos estaba presionando de forma no oficial a varios países para aumentar la producción de crudo. Aunque no fue confirmado por ningún país productor, esa información ganó peso a los pocos días cuando el ministro de Petróleo de India aseguró que Arabia Saudí le había informado de que estaba revisando sus recortes de la producción petrolera. Al-Uaidi ha defendido que los países no deberían exagerar la necesidad del mercado de más oferta de petróleo por ahora, algo que podría causar un gran daño a los mercados globales. Para el ministro iraquí, esto provocaría una caída significativa de los precios del crudo, algo que sería inaceptable para Irak. Además, el país ha lanzado una advertencia a sus socios de la OPEP, rechazando que se produzcan decisiones unilaterales por parte de algunos productores de petróleo sin consultar al resto de los miembros que están participando en el pacto petrolero. La OPEP se encuentra inmersa en un programa de recortes de la producción de petróleo que hemos comentado ampliamente en Ecomundo, junto con Rusia y otros países productores, que comenzó en enero del 2017 y está previsto que termine en diciembre de este año. Con el crudo en máximo desde el 2014, los productores ahora están debatiendo si aumentar ligeramente la producción para beneficiarse del mayor precio del barril. La próxima reunión del Comité de Monitorización del Recorte Petrolero será el próximo 21 de junio, un día más tarde
El 22 tendrá lugar la 174ª reunión ordinaria de la OPEP en Viena. Los países que no tienen capacidad para bombear más petróleo defenderán la prolongación de los recortes para que el precio del petróleo suba todo lo posible. Si el crudo alcanza unos precios mucho más altos, estos países podrían obtener los dólares suficientes para invertir en sus industrias e incrementar la producción a mediano plazo. Si bien Rusia y Arabia Saudí podrían argumentar que resolver las preocupaciones de los clientes sobre la fuerte subida de precios es bueno para todos a largo plazo, estos dos países se encuentran entre un grupo selecto de productores con capacidad para aumentar la producción. Para los miembros que no pueden hacerlo, el impulso de corto plazo que se obtiene con el aumento de precios es más importante que los efectos a largo plazo de relajar el acuerdo. Desde el punto de vista de Irán, Venezuela, Nigeria, Libia, Argelia y Angola, es racional oponerse al aumento de la producción. Lo que ha sido un tanto inesperado ha sido el anuncio de Irak, que sí podría bombear más crudo, pero prefiere mantener los recortes. La Agencia Internacional de Energía advirtió el pasado miércoles del declive de la producción petrolera en Venezuela e Irán en los próximos meses. La agencia estima que a finales del 2019 la producción de ambos países podría ser inferior en 1,5 millones de barriles diarios a la producción actual. Se trata de un escenario y no una previsión, ha precisado la Agencia Internacional de Energía en su informe mensual sobre el mercado petrolero. En el caso de Irán, objeto de nuevas sanciones estadounidenses, la pérdida en términos de exportaciones sería similar a la que provocaron anteriores sanciones. En Venezuela, inmersa en una grave crisis política, se supone que no habrá ninguna pausa en el hundimiento de la producción que ha retirado del mercado 1 millón de barriles diarios en los 2 últimos años, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía. Para compensar estas pérdidas, se estima que los países de Oriente Medio que pertenecen a la OPEP podrían aumentar su producción rápidamente en 1,1 millones de barriles diarios y que la producción rusa podría aumentar más de lo previsto. Para la Agencia Internacional de Energía, considera que si incluso se llegara a compensar el déficit de Irán y Venezuela, el mercado seguiría en equilibrio inestable el próximo año y sería vulnerable al aumento de precios en la eventualidad de nuevas perturbaciones. Para el 2019, la Agencia Internacional de Energía estima que la demanda mundial de petróleo debería aumentar en 1,4 millones de barriles diarios, un nivel comparable al avance de este año, gracias al crecimiento económico y a la estabilización de los precios. Recientemente, el presidente estadounidense ha planteado a los países de la OPEP de que los precios están demasiado altos y que ello no es bueno. Y esto lo hizo al regresar de su cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un en Singapur. Trump ya ha tenido intercambios de diálogos sobre la OPEP porque, según él, mantiene precios artificialmente altos. Las palabras del mandatario ocurren antes de que la OPEP se reúna el próximo 22 y 23 de junio para discutir su política de producción y estaremos muy atentos a lo que ocurra en esta reunión de la OPEP, donde se va a celebrar primero una reunión del equipo de monitoreo del acuerdo de reducción de la producción y de controles del bombeo y al otro día pues la reunión de la OPEP para trazar políticas y estrategias. De manera que es sumamente relevante, sobre todo cuando el petróleo se está manteniendo en una franja, el Brent, por encima de los $75 y en el caso del West Texas de referencia norteamericano por encima de $65. Por supuesto, en una banda de precios podría bajar
hasta 62 dólares y mantenerse subiendo. Esto va a depender mucho de muchos factores. Nadie puede tener una varita mágica ni una bola de cristal para decir qué va a ocurrir. Y sobre todo con las tensiones geopolíticas que tenemos en este momento a nivel global. Lo prudente es que los gobiernos adopten medidas de salvaguarda, que adopten medidas que puedan tener la capacidad para manejarse en un entorno de crisis. Y es lo más recomendable para evitar que un aumento de precios pueda generar mayores distorsiones en las finanzas públicas. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.